¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a 30 minutos de revisión de las principales informaciones ocurridas esta semana en Noticiero Judicial. Estos son los titulares. Nuevo Centro de Justicia de Viña del Mar está listo para su construcción. El presidente de la Fundación Amparo y Justicia hizo un análisis de la situación de los menores víctimas de violencia sexual. Firma de convenio entre la Corte Suprema y el Segundo Tribunal Ambiental busca compartir sus bases de datos. Comenzamos con la revisión de las principales informaciones ocurridas esta semana. La justicia será más accesible para los viñamarinos, pues pronto va a comenzar la construcción de un nuevo centro de justicia para la ciudad Jardín. Es un nuevo edificio que va a contar con estándares modernos y amigables con el medio ambiente, pero siempre manteniendo el sello arquitectónico del Poder Judicial. Esta es la maqueta del nuevo Centro de Justicia de Viña del Mar, que forma parte del plan que comenzó el 2012 y que contempla la construcción de 12 nuevos edificios judiciales en Arica, Antofagasta, La Serena, Viña del Mar, Rancagua, Pudahuel, Puente Alto, Tolten, Yumbel, Tomé, Temuco y Ancud. El Centro de Justicia de Viña del Mar se emplazará en un terreno de 2.326 metros cuadrados y considera la ejecución una infraestructura de más de 9.000 metros cuadrados. Estará ubicado en pleno centro de la ciudad y albergará el juzgado de familia, el primero, segundo y tercer juzgado civil de la ciudad Jardín. En la actualidad, los tribunales de Viña atienden en inmuebles distintos, lo que provoca hacinamiento y problemas en la atención para funcionarios, abogados y usuarios. Los juzgados civiles de Viña del Mar están ocupando locales que son arrendados o de bienes nacionales, con las falencias que existen en estos locales que no fueron creados ad hoc a los tribunales. Es por esto que la Unidad de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social entregó la recomendación técnica favorable para la ejecución y construcción de este proyecto, que contempla una inversión de más de 10.000 millones de dólares, financiados con fondos sectoriales de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. La rentabilidad social que significa en ahorro en tiempo de desplazamiento, en reducción de tiempos de viaje, en general reducción de una serie de costos asociados, ha hecho que estimemos como ministerio que este es un proyecto que merece ser recomendado técnicamente para que Viña del Mar además cuente con un centro de esta envergadura. El nuevo Centro de Justicia de Viña del Mar estará en las calles Arlegui con Traslaviña. El edificio recuperará un paseo peatonal para el centro de la ciudad. Para la Seremi de Justicia de Valparaíso, Paz Anastasiadis, el Centro de Justicia de Viña del Mar modernizará y creará un acceso más directo para los habitantes de la ciudad Jardín. Es un gran avance en la región, principalmente para la comuna de Viña del Mar, porque se reúnen tribunales civiles, tribunales de familia, haciendo un centro cívico que no teníamos en la región, contribuye específicamente al acceso a la justicia. Más allá del Poder Judicial, son todas las personas que están involucradas, que llegan a tribunales, concurren a resolver sus asuntos, sus controversias. La construcción del Centro de Justicia de Viña del Mar está técnicamente habilitada. Se calcula que demorará 20 meses y será parte de los 12 nuevos centros judiciales que estarán a lo largo de todo Chile. Es por esto que estos estarán acorde a las características demográficas y climáticas de las ciudades donde se emplazarán. Disminuir la victimización secundaria de niños abusados sexualmente es uno de los desafíos que se ha planteado el Poder Judicial. Es por eso que la Corte Suprema, en conjunto con la Universidad Católica y también con la Fundación Amparo y Justicia, han lanzado un diplomado para capacitar a los profesionales que participan en estos procesos de investigación y de judicialización. El Diplomado en los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Delitos Sexuales y el Sistema Judicial es un programa académico dirigido a los jueces de juzgados de familia, tribunales de juicio oral y juzgados de garantía. La firma del convenio se realizó en el Salón de Pleno de la Corte Suprema. El cuerpo académico está conformado por docentes de la Universidad Católica, representantes de la Corte Suprema y miembros de la Fundación Amparo y Justicia. Estas tres instituciones plantearon la necesidad de crear un diplomado enfocado a mejorar la comprensión del fenómeno delictual y así fortalecer el ejercicio de los derechos de niños y adolescentes.
un trabajo conjunto que abarca todas las esferas sociales, incluidos los medios de comunicación. Nuestro diplomado aspira a entregar información desde una perspectiva interdisciplinaria, con el objeto de abordar de forma más comprensiva el fenómeno delictual del abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. El tratamiento de los medios de comunicación, de las noticias relativas a los juicios sobre presuntos abusos sexuales a menores y la entrega de detalles de las investigaciones, cuya fuente proviene de los procedimientos procesales, también debe ser motivo de preocupación, especialmente por los riesgos de exposición innecesaria y consiguiente revictimización de los mismos. A la ceremonia asistió el ministro de Justicia, quien resaltó la necesidad de disminuir la alta cantidad de denuncias por abuso sexual en Chile. Las estadísticas publicadas en el pasado 15 de mayo por la Oficina de las Naciones Unidas, organismo encargado de almacenar los datos de seguridad pública de los estados, tristemente señalan que Chile ocupa el tercer puesto a nivel mundial de la tasa de denuncias por abuso sexual infantil, superado solo por Suecia y Jamaica. Además, a nivel sudamericano es el primero en la tasa de denuncias por este ilícito. Finalmente, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, se refirió al aporte de este programa académico. No quisiéramos que esto ocurriera, pero en realidad debemos evitar lo que es la victimización secundaria y también dar las herramientas a los jueces para que ellos, como primera línea en la comunicación con los menores, puedan hacerlo profesionalmente. Una malla curricular que busca fortalecer el conocimiento en materias de derecho penal, victimización secundaria y a la vez establecer avances en cuanto al tratamiento y protección de los niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales. El presidente de la Fundación Amparo y Justicia nos recibió y nos dio una entrevista para Noticiero Judicial y en ella analizó la situación de aquellos menores que han sufrido de violencia sexual y dio orientaciones para mejorar el trato a las víctimas de estos delitos. Ramón Suárez González, abogado de la Universidad Católica, profesor de la Facultad de Derecho de esta misma casa de estudios, diplomado en Investigación Criminal, Medicina Legal y Policía Científica en la Universidad de Salamanca y presidente de la Fundación Amparo y Justicia. Don Ramón, muchas gracias por conversar con Noticiero Judicial. Muchas gracias a ustedes. Esta semana hubo una muy buena noticia, que es el inicio de un diplomado conjunto entre el Poder Judicial, la Universidad Católica y la Fundación Amparo y Justicia, llamado Los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y el sistema judicial. ¿Cómo nace esta vinculación académica entre la Fundación Amparo y Justicia y el Poder Judicial? No es primera vez. Hace ya algún tiempo atrás, estas tres instituciones patrocinaron un seminario internacional dirigido básicamente al estamento de fiscales, jueces, psicólogos de la región metropolitana. En este empeño que se ha hecho un par de veces, fue extraordinariamente importante el resultado. Y con el presidente de la excelentísima Corte, presidente don Sergio Muñoz, nos juntamos hace algún tiempo atrás pensando qué se podría hacer nuevamente para dar una mayor permanencia al tema de la experiencia y calificación que los jueces requieren cada cierto tiempo actualizar. Y en ese sentido surgió la idea de hacer un diplomado internacional. Tal vez eso sí que es primera vez que se hace, que es primera vez que hay un diplomado internacional y es primera vez que en este esfuerzo efectivamente vamos a estar conjuntamente con la Facultad de Derecho, la Universidad Católica y con la excelentísima Corte Suprema. El diplomado, repito el nombre, se llama Los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y el sistema judicial. ¿Qué busca, a grosso modo, para que los telespectadores puedan conocer un poco sobre este diplomado? ¿Qué busca entregar? ¿Qué herramientas pretende llevar a cabo? Sin perjuicio de entregar lo que es habitual en este tipo de programas dirigidos a jueces o a profesionales, digamos en general, que es la comprensión actualizada de la norma legal que requiere, porque con el tiempo van produciéndose efectos interpretativos que van dándole una vida distinta específicamente al delito, ¿no?
Aparte de la norma, nosotros lo que hemos pretendido es dar la más amplia espectro y enfoque que dice en relación con el tema delictual del abuso sexual para niños, niñas y adolescentes. Aquí se trata de mirar con una mirada distinta el tema del abuso sexual. Aquí hay que preguntarse cuál es el verdadero daño que este tipo de delitos provocan a los niños. Aquí también hay que ver cómo operan, cómo se desarrollan los procesos cognitivos para el almacenamiento y posterior recuperación de los recuerdos y de las experiencias en los niños. Hay que entender también cómo podemos obtener la mejor declaración con el mayor número de antecedentes, proteger esa declaración, respetando los derechos de todos los intervinientes. Porque evidentemente uno de las situaciones que con mayor frecuencia ocurren en este tipo de delitos es que la declaración del menor pasa a ser esencial y en no pocas oportunidades únicas al momento de fallar o de establecer las responsabilidades. Por lo tanto, ahí tenemos que rescatar un tema muy fundamental que es la declaración de los menores. En el día a día, señor Suárez, y desde la mirada de los jueces, este diplomado busca, por ejemplo, que el juez cambie su forma de dirigir audiencias, cambie la forma de sentenciar, por ejemplo, o de encontrar un argumento lógico para su fallo definitivo. La verdad que lo que entregamos, lo que se pretende que entregue el diplomado, son antecedentes y destrezas que hoy día están vigentes en el mundo para los efectos de la administración de justicia en este tipo de infracciones de delito. Por supuesto que a mayor conocimiento de los jueces de la fenomenología que hay detrás del abuso sexual, de la mente del perpetrador y de la situación y condiciones del niño, evidentemente que se enriquece la posibilidad de fallar en mejor forma. La argumentación jurídica es una cuestión que tenemos que también tratar en el diplomado y que por supuesto siempre va a ir a favorecer a la hora de dictar, ya sea la sentencia condenatoria o la absolutoria. Este no es un diplomado ni para absolver ni para condenar, este es un diplomado simplemente para capacitar, para poner en conocimiento de los alumnos de este diplomado las prácticas últimas que se están realizando en el mundo en este tipo de investigaciones y en este tipo de fallos y del tipo de argumentación jurídica que hoy día se está usando también. La Fundación Amparo y Justicia tiene una campaña que se llama No me pregunten más, que apuntaba a lo que usted me decía en la respuesta anterior, que es básicamente la cantidad de testimonios que entregan los niños y la importancia que está teniendo en el proceso penal. El Poder Judicial tiene ciertas iniciativas al respecto, las salas Gesell, por ejemplo, y también las salas de interrogatorio y testimonio para niños abusados también en los tribunales de juicio oral en lo penal. ¿Qué le parece esta iniciativa? ¿Van en el camino correcto? Importante. No cabe la menor duda que son importantes iniciativas. Desde luego, son el reflejo de una inquietud, en primer lugar. Porque quienes están preocupados de eso están advirtiendo que lo que está ocurriendo hoy día con los niños, niñas y adolescentes en los tribunales no es lo más conveniente ni aconsejable precisamente para esos niños. No implican el respeto irrestricto a sus derechos. No nos olvidemos que nosotros estamos frente a niños que, de acuerdo a convenios internacionales suscritos por Chile, son sujetos de derechos, no objetos de protección, y mucho menos entregadores de antecedentes para poder terminar condenando o absolviendo. Son sujetos de derecho. Y ese respeto, esa condición por la cual debe transitar siempre el menor en un proceso, es el que de alguna manera da cuenta esta cantidad de inquietudes que dentro del Poder Judicial existe. Yo le quiero decir que ya hace muchos años yo me he sorprendido con una sentencia, me parece que la Corte de Apelaciones de Temuco, si no me equivoco, en que reclamaba la necesidad de tener sistema video grabado de las entrevistas, diciendo que lo que se veían sometidos los menores no era posible sostenerlo en el tiempo. Y esto hace muchos años atrás, y era la inquietud de 3 jueces que en ese momento estaban dictando un fallo. Razón por la cual no me cabe la menor duda que cuando estamos hablando del Poder Judicial, por los contactos que ha tenido nuestra fundación con los diferentes estamentos, estamos hablando de un grupo de personas que han expresado una inquietud muy importante en esto, y particularmente así lo ha hecho y así lo reflejó en las mesas de interacción que hubo entre diferentes instituciones al momento de preparar este proyecto de ley,
o el proyecto de ley que se entregó que por parte de la Fundación, pudimos observar evidentemente una gran iniciativa y una gran disposición por existir una gran preocupación por las víctimas en el proceso. ¿Cuál es la evaluación que hace usted actualmente de la labor de los jueces, de la preparación que tienen? ¿Están preparados para sentenciar materias tan complejas de comprobar como son los delitos sexuales, sobre todo a niños? No cabe la menor duda de que en términos generales lo están, pero no tampoco cabe la menor duda que podrían estar mucho más. Y que es evidente que el conocimiento de técnicas prácticas que se hacen hoy día en el mundo más desarrollado, más avanzado, con técnicas también a veces nuevas, van a permitir mejorar sustancialmente el quehacer de los jueces, a enriquecer el quehacer de los jueces. Es muy importante para todo aquel que juzga el tener plena conciencia de cómo operan los fenómenos mentales de las personas que actúan en este tipo de delitos, de realmente cuáles son las formas en que opera el recuerdo en los niños, cuando ese recuerdo es fidedigno a los hechos ocurridos o qué antecedentes podemos tomar en consideración para poder detectar que no lo es. Y eso es muy importante, creo yo, que lo aprecien los jueces. Yo creo que es muy fundamental que los peritos cumplan el rol de peritos, pero que en definitiva sean los jueces los que básica y directamente se formen una opinión personal de lo que ha ocurrido. Eso lo estimo sumamente importante. La crítica que hace la Fundación en la actualidad es a los intervinientes, pero también al sistema procesal que está en este momento en el país. Y usted hace unos segundos nos hablaba de que están también trabajando en el área legislativa, que es donde se cambian las leyes. ¿Nos puede contar un poco cuál es el modelo que la Fundación mira como óptimo en cuanto a las entrevistas únicas que tienen que tener los niños víctimas? ¿Cuándo debería ser? ¿En qué momento? ¿Qué personas? Nosotros básicamente, más que buscar y establecer plazos y fechas, lo que tenemos son ciertos pilares fundamentales que creemos que debe reflejar la ley. Y esos pilares fundamentales son, primero, la entrevista debe ser lo antes posible, para evitar precisamente intervención de terceros en esa entrevista, la manipulación de la entrevista, para que ese recuerdo, el primer recuerdo que el niño entrega, sea el más fresco, el menos manipulado. Nosotros creemos que debe existir también una especialización de quien hace la entrevista. Deben haber entrevistadores profesionales, personas que cumplan con requisitos, características especiales y capacitación universitaria y especializada que les permita tomar estas declaraciones por cuenta, así decirlo, del fiscal en la declaración investigativa o del juez y los intervinientes. O sea, aquí no se trata de privar a nadie, se trata simplemente de que haya una persona experta que envíe las preguntas que a él se le impone que haga, las haga de tal forma que el niño las pueda entender y efectivamente contestar mejor a esa pregunta que la que podría hacer cualquier persona que no sabe ni tiene las técnicas de entrevistar. Por lo tanto, el entrevistador, por así decirlo, es una especie de intérprete. Esto es lo mismo que si pasara de que tenemos el día de mañana una víctima rusa y porque solamente puede interrogar el fiscal o solamente puede interrogar el juez, nadie podría entender lo que están hablando si acaso el fiscal o el juez no hablarán ruso. Eso es absurdo. Aquí lo que se trata es que haya alguien capaz de traducirle al menor y de tratar al menor con la consideración, el respeto y el conocimiento específico de esa técnica que evidentemente el resto de las personas no lo tienen porque están dedicadas a otra profesión, a otra actividad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante que los entrevistadores se hayan metido. Es muy importante dónde se interroguen. Porque, a ver, reconozcamos cualquier persona que haya ido a los tribunales, y yo invito a cualquier persona a ir por la Ruta 5 Sur, ¿verdad? Y pararse en ese tremendo edificio, bajarse y tratar de llegar a una sala. Pasar los controles. Entrar a ver la solemnidad con que se realizan estas audiencias, el formalismo con que se realizan, y eso que ha disminuido mucho. Los guardias que protegen al público e impiden que se arranquen los imputados. Todo eso no es un lugar para
para niños. Hay que entender, hay lugares que no son para niños. Y los tribunales no es un lugar para niños. Al niño debemos entrevistarlo en un lugar acogedor, en un lugar que no sea una cosa completamente distinto a su hábito, a su edad, que sea una cosa cálida, acogedora, en que el niño se sienta tranquilo para poder expresar lo que realmente siente y lo que se le pregunte, donde no se vaya a encontrar con gente que es mejor que no se encuentre, ¿no? Y eso precisamente en una sala de un tribunal no lo va a lograr. Por lo tanto, no es más que ese tipo de cosas lo que interesan del proyecto, de que no sea indefinida la cantidad de veces que se le pueda interrogar a un niño. Fíjese que hay algo bien curioso. A los niños no los someten a acción reparatoria de los daños psicológicos que quedan después de un abuso sexual, mientras no declaren en el juicio, porque esa reparación podría afectar el relato del niño. Por lo tanto, tenemos niños que pasan 1 o 2 años sin poder hacerle un apoyo reparatorio, esperando que sea el juicio. Eso es absurdo desde toda perspectiva. Lo que tiene que esperar es otra cosa, pero no la reparación. Eso no puede seguir. Tiene que la reparación tiene que ir muy seguida del momento en que el daño se produjo y no estar dependiendo, por cierto, de la realización o no de un juicio. El diplomado conjunto entre el Poder Judicial, la Fundación Amparo y Justicia y la Universidad Católica, en esta ocasión es para jueces, pero me gustaría saber la evaluación que usted tiene del trabajo de los otros actores intervinientes del proceso penal, la Fiscalía, la Defensoría, las policías. Yo creo que todos los intervinientes somos víctimas de esa necesidad de obtener todo lo necesario para nuestro punto de vista, olvidando una visión más objetiva y general. El fiscal, por naturaleza, va a tratar de obtener la mayor información posible para poder intentar condenar. El defensor va a intentar disminuir la importancia de los testimonios al máximo para conseguir la absolución. Y el juez, enfrentado a esa situación, tendrá que rescatar o apreciar cuál es la realidad y si esa realidad está, por cierto, por sobre toda duda razonable. De alguna manera, si no somos capaces de entender que estas 3 instancias que son legítimas y que tienen que existir, en este caso, tratándose de menores y tratándose de testimonios, deben de hacerse de una forma especialmente cuidadosa. Y esto que estamos proponiendo de la entrevista video grabada no es algo nuevo. Esto está en todas partes del mundo. Son muy raros los países en que no las hay. Esto existe en Europa y va a existir como norma obligatoria a partir del año 2015 en toda Europa. Esto existe en Argentina, esto existe en fin, República Dominicana. Esto no es una cosa exótica. Esto es la forma, y esta forma, curiosamente, no fue implantada como una manera de proteger a los menores, sino que fue implantada como una manera de obtener la mejor información posible del testimonio del menor, sin perjuicio que después se advirtió que era la mejor forma de protegerlo. Hemos escuchado su análisis del sistema, del modelo, de cómo funcionan las instituciones. Quiero hacer una pregunta que a lo mejor puede ser un poco compleja de responder, pero ¿cómo debería entender la ciudadanía el fenómeno que está sucediendo en la actualidad en Chile, en donde en los últimos meses hemos tenido casos de delitos sexuales en que los tribunales han determinado absolver a los imputados, o los imputados que son más? ¿Qué lectura debería hacer la sociedad frente a este tema? ¿Cuestionar el modelo, cuestionar los intervinientes, las policías? Es un tema sumamente complejo. Supongamos que se trata de un caso que nunca nadie ha oído hablar. Solo supo que había una acusación o una imputación de un abuso sexual y después supo de una absolución o de una condena. Las personas, lo normal que piensan es que, bueno, parece que no era el culpable el que fue absuelto. O lo normal que piensen, era culpable el que fue condenado. Pero entre medio empieza la gente a disponer de cierta información, que no es la completa, es parte de la información. Y lo que hace la persona, además
de la orientación subliminal que algunas veces los medios de comunicación dan detrás de estas informaciones parciales. Por lo tanto, las personas se forman con mucha anticipación su profunda convicción sobre la inocencia o la culpabilidad del autor. Razón por la cual, formada esa convicción, si acaso el fallo es distinto a lo que ellos tienen pensado, evidentemente que les va a parecer que no hay justicia. ¿Para qué decir las víctimas? Las víctimas de estos delitos, evidentemente, cuando no hay condena, se sienten profundamente rechazadas por una sociedad que no les entrega justicia. El tema es cómo mejorar la justicia. Y en eso está empeñado este proyecto y este diplomado. Cómo mejorar los antecedentes que se necesita un juez para formarse un criterio lo más certero posible sobre la absolución o la condena. Mostrar los ejemplos de litigación, mostrar los ejemplos de argumentación jurídica que usan los jueces en el extranjero. Mostrar los avances que se han hecho en términos de investigación de este tipo de delitos, donde se hacen esfuerzos para que no sea la declaración del menor el único antecedente. Velar porque esa declaración sea cuidadosamente tomada y cuidadosamente protegida y poder ser vista las veces que sea necesaria para los jueces para formarse su propia convicción. Yo creo que ese es un camino que debiéramos recorrer. Para ir terminando, ya usted mencionó los medios de comunicación dentro de su respuesta anterior. ¿Qué opina usted de la publicidad de los juicios asociados a delitos sexuales? En algunos países se entiende como una actividad en donde tienen que estar los intervinientes, obviamente las víctimas, los imputados, pero no que sea público, incluso ni siquiera obviamente no transmitirlo. ¿Qué mirada tiene usted sobre la publicidad y la transmisión de contenido asociado a juicios de delitos sexuales? Hoy día la verdad que cualquier postura por limitar la publicidad resulta bastante poco prudente. Así como parece también muy poco prudente la actividad que hacen algunos medios de comunicación que no solo informan de la realización o de la verificación de un hecho, sino que empiezan a dar antecedentes suficientes para poder lograr hasta la plena identidad de la víctima o del agresor. Recordemos un caso hace poco tiempo atrás en que llegaba la prensa, estaba en la casa de la niñita violada y que estaba embarazada, etcétera, y llegó la prensa y llegó todo el mundo a la misma casa con los antecedentes que se habían dado públicamente. Yo creo que hace falta un mayor rigor en el pudor de la información que se da. Hay que tener cuidado porque nuestra sociedad todavía estigmatiza a las víctimas. Curiosamente, pareciera que la víctima, por ejemplo, de una violación, conlleva una cierta culpabilidad que la estigmatiza frente a la sociedad, no obstante ser la víctima. Y eso hay que tener mucho cuidado de preservar la identidad de esas personas para que no sufran más allá de lo que ya están sufriendo, ¿no? Yo creo que hay que ser sumamente cuidadoso, respetar por sobre toda cosa el secreto de la identidad de las personas, la reserva de la identidad de las personas. Respetar la publicidad de las fotografías que permiten la identificación. Y yo creo que lo demás es inevitable y me parece razonable que exista una información que nos dé a conocer de las comisiones de los hechos lamentables que significan este tipo de delitos. Por último, este diplomado comienza ahora en agosto y termina en enero. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Ya se avisora en el futuro algún trabajo asociado entre el Poder Judicial y ustedes para más adelante? Bueno, nosotros estamos en una disposición permanente a hacer cosas novedosas e interesantes en esta materia. Nuestro primer paso ha sido esto y queremos ver el resultado de esto. Así que antes de estar elaborando, queremos aprender también de nuestras experiencias, mejorar lo que sea mejorable y estar en una disposición, por cierto, muy abierta a poder hacer labores conjuntas en el futuro. Ramón Suárez González, presidente de la Fundación Amparo y Justicia, conversó con Noticiero Judicial sobre temas tan relevantes en el momento que vive nuestro país y específicamente sobre el diplomado conjunto entre el Poder Judicial, la Fundación Amparo y Justicia y la Universidad Católica denominado Los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y el sistema judicial. Don Ramón, quería agradecerle por conversar con Noticiero Judicial. Gracias a ustedes.
Al fallecer una persona, sus familiares tienen derecho a recibir sus bienes. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no existen herederos directos ni colaterales? ¿Qué es lo que sucede con una llamada herencia vacante? Es la cápsula ciudadana de esta semana. ¿Qué pasa si no existen herederos directos? La herencia es el acto jurídico en que se traspasan los bienes, derechos y obligaciones que conforman el patrimonio de una persona fallecida a otras, denominadas herederos, por ejemplo, hijos, cónyuge o familiares cercanos. Esta sucesión puede llevarse a cabo de dos formas, a través de un testamento o en su ausencia por sucesión intestada, determinada por la ley. Pero, ¿qué ocurre si no existen herederos directos? A falta de descendientes y cónyuge, son los ascendientes, es decir, los padres quienes sucederán en los bienes. Si estos faltasen, la herencia podría ser recibida por otros colaterales, parientes hasta el 6º grado. En último caso, a falta de todos los herederos, el Código Civil en su artículo 995 señala que sucederá el fisco, organismo que recibirá el 70% de la herencia. El 30% restante quedará como herencia vacante y podrá ser reclamada por cualquier persona, tenga o no vínculo con el fallecido. Vamos con noticias que nos llegan desde regiones. En la provincia del Tamarugal está el Juzgado de Letras y Garantía de la ciudad de Pozo Almonte. Este tribunal se caracteriza por la recepción de las causas civiles en materias mineras. A continuación, veremos a sus funcionarios, quiénes son y nos van a contar también cómo funciona su institución. Buenos días, mi nombre es Ricardo Acevedo Aguilera, soy administrador del Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte. Este tribunal tiene competencia en las materias de familia, garantía, civil, cobranza y laboral. Los invito a conocer las dependencias del tribunal y a su personal. Aquí estamos en el hall de acceso al tribunal. Está en la zona de relación de público, tenemos los módulos de autoconsulta. También está la publicación de los estados diarios. El tribunal tiene dos pisos. En la primera sala está en el primer piso, donde se realizan normalmente las audiencias del área de garantía. Y en el segundo piso realizamos las audiencias comúnmente de laboral, cobranza y de la materia de familia. Buenas tardes, mi nombre es Verónica del Pilar Opaso Miranda. Soy juez titular de este tribunal, del Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte. Este tribunal tiene las 5 competencias, es un tribunal mixto y es de los tribunales llamados bicéfalos, es decir que funcionan con 2 jueces y administrador, y toda la estructura del tribunal es de tribunal reformado. Este tribunal tiene harto trabajo, somos hartas personas, en total entre jueces y funcionarios somos más de 20 personas y hay muchos ingresos, sobre todo en el área civil, en particular en materia minera. Son miles de causas las que se mueven en minero. Es prácticamente una máquina de expedientes que van y vienen del Senagiomín, mucho fallo minero. Buenas tardes, mi nombre es Óscar Beizaga Muñoz, jefe de unidad del Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte. Básicamente me desempeño en las funciones de apoyo administrativo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Enzo Piñones Valdivia, soy administrativo segundo del tribunal. Buenas tardes, mi nombre es Paulina González, soy administrativo primero, encargada de la sección familia del tribunal. Hola, mi nombre es Raúl Arcaya, soy el informático del tribunal. Presto apoyo en el área tecnológica a todos los usuarios que trabajan en esta unidad, y específicamente estoy con algunos proyectos que he asumido, que es por ejemplo el control del inventario de todo lo que es expedientes civiles, que en este caso, en este tribunal, lo que son los expedientes mineros es un alto volumen. Hemos desarrollado una aplicación local justamente para poder llevar el control de todo lo que está en bodega respecto a los expedientes mineros. Aquí estamos preparando lo que se va a despacho civil para
que tramiten los escritos que han llegado y se controla aquí en qué posición, en qué ubicación del tribunal está cada expediente. Mi nombre es Eva Marilú Araya Carrero, soy consejera técnica titular de este juzgado de letras, garantía y familia. Hola, mi nombre es Roxana Alfaro, trabajo como administrativo jefe en el juzgado mixto de Pozo Almonte. Mi nombre es Leonel Molina Jiménez, soy administrativo jefe de la sección de garantía. Actualmente me desempeño como encargado de causas, lo cual significa que debemos preparar los proyectos de resolución de todas las solicitudes que llegan tanto por interconexión como por el mesón de atención de público. Hola, mi nombre es Hans Jürgensen Soto, soy administrativo tercero del juzgado de letras de garantía de Pozo Almonte. Bueno, mi nombre es Mauricio Durán Brunes, mi cargo aquí en el tribunal es administrativo de apoyo. La necesidad de realizar cambios para mejorar la institucionalidad en materia de seguridad ciudadana fue el aspecto central de la reunión de la Comisión Especial de Seguridad del Senado con las principales autoridades del país que están vinculadas a este tema. Lograr cambios profundos en temas de seguridad fue el objetivo de este encuentro, donde los miembros de la Comisión Especial de Seguridad del Senado realizaron un diagnóstico de las principales falencias en el área. En la ocasión, la comisión escuchó ponencias de diversas autoridades del sistema de justicia y seguridad pública, que expusieron los puntos de vista de sus instituciones. Entre los invitados a la sesión se encontraba el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, los ministros del Interior, Rodrigo Peñailillo, y de Justicia, José Antonio Gómez, el fiscal nacional, Sabás Chaguán, y las máximas autoridades de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, además del director de la Agencia Nacional de Inteligencia. En su intervención, el presidente de la Corte Suprema destacó que no debe existir complacencia respecto de la cantidad de delitos que se cometen, aun cuando hayan disminuido, si en realidad el estándar del que debe partirse es que todo delito es una afectación a nuestro país, además de lo relevante de velar por las garantías de todas las personas, sean imputadas o víctimas. El sistema constitucional y legal posesiona al Poder Judicial en la neutralidad frente a la persecución. Esa es la realidad. Debe propender a velar por las garantías de los imputados como de las víctimas. El presidente de la comisión, el senador Felipe Arboe, realizó un positivo balance de esta sesión y de los principales aspectos expuestos por las autoridades. El señor presidente de la Corte Suprema ha planteado una reflexión profunda respecto de el rol en materia de seguridad que le compete al Poder Judicial, pero también ha planteado la necesaria reflexión en el sentido de que se trata acá de un sistema que no está actuando coordinadamente. El ministro de Justicia destacó el trabajo en infraestructura y tecnología que se está desarrollando y el proceso de rehabilitación como ejes del trabajo en seguridad que realiza el gobierno. Además, agregó que se está trabajando en conjunto con los otros actores vinculados a la temática. El manejo, por supuesto, y trabajo que estamos haciendo con la Fiscalía, Ministerio Público, para fortalecer el desarrollo de su trabajo en el ámbito de la investigación y del cumplimiento de la aplicación de las penas a través del Poder Judicial. En tanto, el fiscal nacional, Sabás Chaguán, destacó la necesidad de un código penal moderno. Hay que perfeccionar el sistema de justicia criminal en su conjunto y una de las aristas es modificar la ley penal sustantiva, digamos que exista un código penal moderno y que tenga penas acorde a los tiempos, no se preocupe del robo de la asta de un caballo, de un toro o las pezuñas, sino que pueda combatir la corrupción, por ejemplo, eficazmente, o los delitos funcionarios, inclusive también la colocación de artefactos explosivos, el lavado de dinero, porque hay herramientas, pero requieren perfeccionamiento, no es que no existan, sí que deben perfeccionarse y arreglarse y mejorarse y hacerse acorde a los tiempos. La comisión se dio un plazo de 30 días para realizar el informe de este análisis de la seguridad ciudadana. Un convenio de colaboración entre el Poder Judicial y el Segundo Tribunal Ambiental se firmó esta semana. La iniciativa busca compartir y digitalizar los documentos bibliográficos y fallos judiciales de competencia ambiental. ¿De qué se trata? Lo invitamos a ver la nota. El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, firmó un acuerdo de cooperación junto al presidente del Tribunal Ambiental, José Ignacio Vázquez. Este convenio tiene como finalidad compartir el material bibliográfico de ambas instituciones.
En la reunión que se realizó en la presidencia de la Corte Suprema, los representantes del Tribunal Ambiental acordaron facilitar el material bibliográfico y jurisprudencial vinculado al área medioambiental. Por su parte, la Corte Suprema aportará con un área informática que desarrollará una plataforma digital que albergará la documentación. Se trata de compartir y generar un patrimonio de conocimiento. Se trata de, en fin, de difundir, de tener conocimiento, como le decía, de un modo más accesible. Esto es lo interesante del convenio, porque nosotros tenemos plena claridad en cuanto a la integración entre el Tribunal Ambiental y el Poder Judicial. La posibilidad de acceder a material bibliográfico, a base de datos, etcétera, del Poder Judicial, y a su vez nosotros de compartir, construyendo nuestra propia biblioteca especializada en materia ambiental. Según Pilar Hernández, encargada de desarrollo y gestión del Tribunal Ambiental, la firma del convenio dará pie para intercambiar las bases de datos y coordinar el trabajo bibliográfico de estas instituciones. Vamos a conectarnos virtualmente, cosa que los ministros puedan acceder a nuestros expedientes y nosotros viceversa o a sus libros, para que además no haya duplicidad de gastos, digamos. Si nosotros tenemos un documento o una revista que le interesa a la Corte, nosotros le vamos a dar acceso. El acuerdo del Tribunal Ambiental y la Corte Suprema será desarrollado próximamente con la finalidad de apoyar el estudio e investigación bibliográfica, compartiendo los distintos fallos de competencia ambiental. Robo por sorpresa, robo con intimidación y hurto son los delitos más recurrentes según cifras del Ministerio Público. Si usted quiere realizar una denuncia, ¿sabe cuáles son los pasos a seguir? Se lo respondemos en la cápsula educativa. Una denuncia es la descripción de un hecho de carácter delictual que cualquier persona puede notificar ante funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería cuando los delitos hayan sido cometidos dentro de los recintos penitenciarios o ante cualquier tribunal con competencia criminal. Según precisa el Código Procesal Penal, las instituciones tienen el deber de recibir las denuncias, prestar auxilio a las víctimas y efectuar las correspondientes detenciones en caso de fragancia. Además, cabe señalar que el trámite no tiene costo alguno. El denunciante solo debe presentar su cédula de identidad si es mayor de 18 años. Si es menor de edad o presenta algún impedimento físico o mental, debe estar acompañado de un tutor responsable. Luego de efectuada la denuncia, los antecedentes pasan a disposición del Ministerio Público, que inicia la investigación. A continuación les presentamos las principales informaciones que han surgido esta semana desde el Poder Judicial en el bloque de contingencia. El primer juzgado civil de Chillán condenó al Servicio de Salud de Ñuble por discriminación en contra de la subdirectora de Recursos Humanos, quien tiene discapacidad visual y que fue alejada de su cargo en el mencionado organismo. El juez ordenó a restituirla en su cargo, además de la contratación de un asistente de confianza para trabajar en conjunto y al pago de una multa de 50 unidades tributarias mensuales. Por primera vez, el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca realizó una audiencia que requirió la participación de un experto en lenguaje de señas, la que sirvió de intérprete a la demandante, quien tenía discapacidad auditiva. Esto le permitió a la trabajadora ejercer sus derechos y aceptar la conformidad de los términos de la conciliación a la que llegaron las partes. Un total de 47.759 recursos de protección en contra de la alza de planes de salud de las ISAPRES han recibido las 17 cortes de apelaciones del país entre el 1 de enero y el 10 de julio de este año. La mayoría se ha presentado por el alza en los precios de los planes y el resto por incremento de los planes GES. La Corte de Apelaciones de Santiago es la que concentra el mayor número de recursos. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por el Consejo de Ancianos de la Isla de Pascua en contra de una decisión de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas que exigía a los isleños el pago de los derechos por concesión marítima. Termina la presente edición de Noticiero Judicial. Muchas gracias por acompañarnos en estos 30 minutos de revisión de noticias. Como siempre, la invitación a que nos sigan en las diferentes plataformas web del Poder Judicial. Que estén muy bien.